Bendecidos hermanos, bienvenidos una vez más a esto que hemos catalogado como una obra preparada por Dios de antemano para que tú y yo andemos en ella, sin herir a nadie, pero mostrando evidencias de la verdad del Evangelio de la gloria de Cristo, aquella verdad que solo se le dio a un solo apóstol en el tercer cielo, directamente por Jesucristo. No fue por medio de ángeles, no fue por medio de hombres, fue directamente la verdad predicada por Jesucristo. Que es como decirte que Jesucristo se guardó la verdad del nuevo pacto, la gloria de él, el evangelio de la incircuncisión, para hablarlo él mismo personalmente a un solo apóstol. Al que dice así de sí mismo: yo, perito arquitecto, ¿sí? Por la gracia que me fue dada, ¿sí? Le fue dada a él, no a otro apóstol, sino a él. Él como perito arquitecto puso el fundamento. Así que vamos a entrar un poco más en materia. Hoy vamos a hablar de cosas que el apóstol dijo que él fue el primero en manifestar. Así que vamos a ir al tema. Para eso hoy utilizamos el Evangelio de Timoteo, el Evangelio de la carta de Pablo a los Efesios, el libro histórico de Hechos, el Evangelio con la carta escrita de Pablo a los Gálatas, el Evangelio de Primera de Timoteo y el Evangelio de la carta de Pablo, de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a iniciar con Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por todos? ¿Todos qué? Los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Guarde esto, donde él dice que él es el primero de los pecadores que salvó. Pero por esto fui recibido a misericordia, ¿sí? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, o sea, para ti y para mí. Entonces, dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿sí? ¿Cuál palabra? Bueno, hablamos de la palabra, de las palabras inefables de Dios. Esas palabras inefables que le fueron predicadas en el tercer cielo al apóstol Pablo, donde dice que oyó palabras inefables. Al decir en Gálatas 1, 11 y 12 que el evangelio que él predica no lo aprendió de hombre alguno, ¿sí? Está diciendo que lo aprendió directamente, o sea, personalmente, por revelación de Jesucristo, ¿sí? Por revelación de Jesucristo. O sea, él no aprendió de hombre alguno. Recuerde que él estuvo en Asia todo ese tiempo siendo enseñado por Dios. Directamente. Sí se puede, sí es posible. Directamente Dios te edifica. Ajá. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Sí? Acá recuerde que siempre decimos que Pablo, hablando del resucitado, primero pone Cristo y luego Jesús. Y hablando de Jesús en los días de su carne, pone primero Jesús y luego Cristo. Entonces, hablando del resucitado, Cristo Jesús vino tiempo pasado, antes de la cruz, ¿sí?, al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque ¿dónde nos salvó? Porque la salvación tiene dos connotaciones, dos aspectos, ¿sí? En la cruz te salvó de la condenación de ser pecador, ¿sí? Y con el evangelio de la gloria dado al apóstol Pablo, te salva de ti mismo, ¿sí? Te revela que te vino, mira, ahí este es el evangelio, ¿no? Primera de Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? Para salvar, los salvó.
a los pecadores. ¿Por qué? Porque está la gracia, ¿sí? Un favor inmerecido. Cristo murió por ti, pagó el precio para que tú seas salvo. De los cuales yo soy el primero, ¿sí? ¿Por qué? Por esos dos aspectos de la salvación. El primero, que te perdonó los pecados, ¿sí? Y el segundo aspecto, salvarte de ti mismo. ¿Para qué? Para que no seas como ese doble verbo que sufre hoy el sistema apóstata que dice que tiene a Cristo y que también es pecador. ¿Sí? Que dice que Cristo está en ellos, pero que ellos viven pecando y están a toda hora bajo tentación, bajo pecado, bajo deseos engañosos de la carne, porque supuestamente la cruz no fue capaz de quitar el pecado para siempre. Entonces él fue el primero en que comprendió, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos salvó en la cruz, de la cruz en adelante, todos están salvos. Pero Pablo aparece más o menos unos 15 años después de la resurrección, en la historia, en la historicidad, ¿sí? del libro histórico de los Hechos. Recuerde que Lucas dice que él le pareció bien investigar la historia de los acontecimientos en orden. Entonces, por eso vemos que Lucas dice que las investigaciones que hizo son historia. Entonces, él dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué de los cuales? Pues recuerde que Pablo dice, Jesús dice, anunciando a aquel que iba a apostatar en contra de Moisés, en contra de estas cosas de la ley, iba a ser el más pequeñito del reino. Recuerde que el apóstol Pablo, él dice, y yo como el más pequeñito, como el abortivo, recibí, ¿sí? Recibió ese llamado de Dios para el apostolado a los gentiles. Entonces, para que mostrase en mí el primero toda su clemencia. Quiere decir que antes de Pablo no había mostrado toda su clemencia. Pablo está diciendo que antes de él no se enseñaba el evangelio que salva. Se enseñaba la ley mezclada, ¿sí? Se enseñaba la ley que no hace perfecto a nadie, ¿sí? Entre esos son introducidos en esa enseñanza, sabemos, los apóstoles de la circuncisión, que no creyeron al evangelio del apóstol Pablo y siguieron predicando la ley como si Jesús no hubiese muerto en la cruz y resucitado. Por eso le llamó enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, en Pablo, Jesucristo iba a mostrar toda su clemencia, ¿sí? Toda su clemencia. ¿Desde dónde? Desde que él fue un niño espiritual hasta que alcanzó la madurez espiritual. Como todo niño, ¿sí? Vacilaba en algunas cosas. Por ejemplo, para poner ejemplos, él estaba bautizando y luego el Espíritu le dice que él no lo mandó a bautizar, que él lo mandó a enseñar la palabra del Evangelio de la gloria de Cristo para salvación. Entonces dijo, Dios no me mandó a bautizar. ¿Por qué? Porque es un rudimento de la doctrina de antes de la cruz de Cristo. ¿Sí? Recuerde que Jesús en los días de su carne, Juan lo bautizó. Por eso, cuando Pablo habla con algunos hermanos diciéndoles que si conocían al Espíritu Santo, dijo, no, ni siquiera sabíamos, solo sabemos hasta el bautismo de Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un rudimento. Entonces Pablo habla y dice esto en Efesios, dice que ustedes, habiendo oído el Evangelio de la verdad, han recibido el Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo de la promesa. Hay una sola manera de recibir el Espíritu Santo de la verdad, oyendo el Evangelio de la verdad, sin contaminación. El Evangelio que hablaba el apóstol Pablo. Por eso él dice, muchas veces dice, para mostrarse en mí el primero. En otro lugar dices, conforme a mi evangelio. La gracia que yo recibí, que me ha sido dada a mí, no a los demás apóstoles, a mí. El fundamento que yo coloqué, de acuerdo a la gracia que me ha sido dada a mí. Entonces esa es la predicación que él defendía, que Jesucristo le reveló directamente. Y esa es la predicación que defendemos nosotros, porque
estamos bajo el apostolado y la gracia en Pablo. Fue dada a Pablo directamente de Jesucristo. Pablo es el velo de Jesús, lo sabemos, pero estamos bajo la cobertura del Espíritu que obró en él, el Espíritu de la gracia de Dios, Jesucristo glorificado. Dice, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían, ¿sí? Tiempo desde que lo recibió en adelante, porque si él fue el primero, ahí inicia la verdadera gracia. Dice, de creer en él para vida eterna. Entonces, si usted está creyendo en él para vida eterna, usted tiene que entrar por la puerta angosta. ¿Sí? La puerta ancha es la mezcla de los apóstoles, de la circuncisión con el apóstol Pablo, mezclar todo como si fuera un evangelio. Esa es la puerta ancha. Este evangelio que caducó en la cruz de la circuncisión es mezclado con el evangelio de la gracia y se hace como una puerta de dos entradas, ¿sí? Pero Jesús dijo que entren por la puerta angosta. ¿Cuál? Mi evangelio. ¿Y cuál es ese después de la cruz? El predicado por él directamente al apóstol Pablo. Ahí de una vez hace una separación de que lo que habló, lo que dejó escrito en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera según Juan, Judas, Santiago y Apocalipsis tienen contaminación. Porque el evangelio directamente dado por Jesucristo fue al apóstol Pablo. Por eso él demuestra y dice, a mí el primero, según mi evangelio, conforme a la predicación de Jesucristo, según mi evangelio. ¿Sí? Ahora, también está diciendo para ejemplo, queriendo decir que antes de Pablo no había ejemplo para creer en él para vida eterna. O sea, por eso Jesús, encarnado en el apóstol Pablo, Jesús resucitado y glorificado, encarnado en él, mostró toda su clemencia. O sea, su poder, su autoridad, la transformación, ¿sí? La transformación fue progresiva según el conocimiento que iba adquiriendo para expresarlo en sabiduría de Dios, o sea, en ejercicio, en ejemplo de vida, ¿sí? Cuando él decía guardaos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, es porque él era irreprensible. Imagínense que él era irreprensible según la ley, no era perfecto, pero ahora había llegado a la gracia y era irreprensible en la gracia, porque dice que en muy poco tiene de qué ser juzgado por tribunal de hombres o por los mismos hermanos. Entonces era algo que él guardaba su vida, esa transformación la cual iba adquiriendo. Porque si él hablaba de la formación de Cristo en los hermanos de la iglesia, tenía que mostrar que Cristo estaba formado en él. ¿Sí? Nadie puede ir, estoy formado un poquito, voy a formar un poquito. No. Tiene que dar de lo que ya tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces él hablaba de la formación porque Cristo se estaba formando en él más adelantado a la estatura de varón perfecto. ¿Sí? Entonces antes de Pablo no había ejemplo. Esto es lo que revela aquí esto. Palabra fiel. Dios no miente. Y digna de ser recibida. O sea, ¿por qué digna de ser recibida? Porque tú ya estás preparado para recibirla. Porque el sacrificio perfecto de la cruz quitó el pecado de en medio. Lo que pasa es que tú no lo sabías, pero fue quitado desde el acto mismo de la cruz. Hebreos 9:26 dice que por el sacrificio de sí mismo, ¿sí? En la cruz le fue suficiente para quitar el pecado en medio. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, desde la cruz en adelante, el cuerpo del hombre viene con todas las herramientas de vivir conforme a la formación de Jesucristo en sí mismo. Lo que pasa es que primero vendría la apostasía.
¿sí? Al haber venido la apostasía, haber entrado a las iglesias gentiles, que ¿qué es la apostasía? Lo hemos repetido incansablemente, nace en la iglesia de los Gálatas, ¿sí? Porque el apóstol Pedro llevó la ley, ¿sí? Llevó la ley a los gentiles, diciéndoles que se circuncidaran, que guardaran el sábado, que hicieran una serie de cosas que eran del judaísmo a un pueblo que no les dada la ley. Entonces eso fue mezclado con la gracia del apóstol Pablo, mezclaron y hicieron una sombra del evangelio. Pablo le llamó, cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, eso está en Gálatas 2:14. ¿Sí? Pedro llevó su sombra, la sombra de su mente, la sombra de su entendimiento, lo llevó a los gentiles. No es casualidad que Jesús en los días de su carne le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás. ¿Sí? Recuerde que a Jonás, el profeta Jonás del antiguo pacto, se le dijo que fuera a Nínive y no fue. Y a Pedro se le dice que no vaya a los gentiles con la ley y la circuncisión, y él fue y se la dio hipócritamente. Entonces Jesús tampoco habla ninguna palabra inocente. Entonces, ¿cómo sería cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, tú no ves como Dios ve? Nunca aprendió a ver como Dios ve. Él lo acepta en una de sus cartas, diciendo que él no entiende lo que habla el apóstol Pablo. Y al decir que no entiende, estaba diciendo que no tiene la mente de la revelación de la gloria de Cristo. Por eso le hizo tanto daño a la verdad. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Por qué? Porque se siguen mezclando esas cartas que acabamos de nombrar con las cartas del apostolado en Pablo, que es la mente de Cristo plasmada en esas cartas, porque es la predicación de Jesucristo. Todo lo que él escribe se le fue dicho en el tercer cielo. Pablo, a la carta a los Éfesos, en el capítulo 3, versículo 2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. ¿Sí? Dice vosotros, pero recuerde que estamos en Latinoamérica y esto es Castilla, pero es entendible que se puede decir ustedes. Entonces, hay una administración en esa gracia y esa administración pues la tenía él. Si a él le fue dada la gracia, no a otro, sino a él, la gracia que se me fue dada a mí. ¿Por qué Pablo se enfoca en decir se me fue dada a mí? Porque él fue el que Jesucristo le habló directamente. ¿Sí? Te estoy diciendo que él se guardó la verdad eterna para darla él mismo. Hebreos revela y dice que si la palabra dada por ángeles, o sea, las otras conversaciones que Dios tuvo con los hombres fue a través de ángeles, pero con Pablo está revelando que fue directamente revelación de Jesucristo. Por eso tenemos que saber que esa es la confiabilidad de la verdad después de la cruz, para ti y para mí. Por eso esto es una obra preparada. El único que habla de que estamos viviendo en obras preparadas, especialmente para nosotros, preparadas por Dios de antemano, es el apóstol Pablo. Ningún otro apóstol habló de eso. ¿Por qué? Hermano, porque a él lo edificó directamente Jesucristo. ¿Y por qué le digo eso? Mire lo que dice en el libro histórico de Hechos, cuando aún Bernabé no había sido contaminado por Pedro. ¿Sí? Recuerde que Bernabé fue contaminado por Pedro, la hipocresía de Pedro, por la simulación, o sea, por la apostasía o el judaísmo. Dice, por Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, ¿sí? Nos ha mandado a Pablo y a Bernabé, pero sabemos que Bernabé vaciló, se dejó llevar por la apariencia. Dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Y cómo es que te ha puesto? Bueno, te he puesto el entendimiento, la revelación, la mente de Cristo, te he puesto la profundidad del misterio, te lo he puesto en la mente para que seas de luz. Y podemos decir
que la revelación de la gloria de Jesucristo, la luz verdadera presente después de la cruz, solo vino por el apóstol Pablo. Así como podemos decir que antes de él no había ejemplo. Así como podemos decir que antes de él no se había mostrado toda su clemencia. En Pablo se mostró toda su clemencia. Antes Dios había mostrado clemencia, pero no toda su clemencia. ¿Sí? Entonces, antes de la revelación de la gloria, del misterio, la mente de Cristo que está aclarando, dividiendo el error y trazando la verdad, podemos decir que antes del apóstol Pablo no había la luz del Evangelio de la gloria después de la cruz. En el libro histórico de los Hechos 26:16 le habla estas cosas. La primera vez que se le apareció, ¿sí? Estaba el relato de Camino a Damasco. Siempre yo he podido comparar esto, pues el Espíritu me lo regaló, de comparar al apóstol, la vida del apóstol antes y después con el milagro de las bodas de Caná, el primer milagro que hace Jesús en los días de su carne, que era una señal. Sí, sabemos que los milagros son señales. Que dice que llenen esas 6 tinajas, 6 es número de hombre, de piedra, pues así estaba escrita la ley en el hombre, el corazón de piedra, y que la llenaran de agua hasta arriba. Pablo era abogado, doctor de la ley, ¿sí? Era el que aventajaba a todos, era la perla del judaísmo, era el próximo candidato a sumo sacerdote de toda la tierra, así como Moisés en su tiempo era candidato de Faraón para el sistema, ¿no? Para este sistema del mundo religioso, el apóstol Pablo era el candidato para esa jerarquía de la carne. Y viene, camino a Damasco, tiene el encuentro con el maestresala, así como cuando ya el agua estaba llena en esas tinajas, camino al maestresala se convierte en vino. Pablo, camino a Damasco, se encuentra camino al maestresala, o sea, el maestro, el Espíritu Santo, y toda la palabra que tenía se le volvió revelación. Porque la escritura son figuras comparativas. El vino es revelación, la palabra es el agua. ¿Sí? Así como el pan es el evangelio y el pan vivo es la palabra viva de Jesucristo, que mis palabras son espíritu vivificante. ¿Ok? No podemos decir que la palabra es ese pedazo de pan que se come la gente religiosamente con el poquito de vino o de jugo de uvas, porque estaríamos atrasados 2000 años en el conocimiento de la gloria de Cristo. ¿Qué es la cena del Señor? El consejo de la palabra, la revelación. Esa palabra que te llena y no tienes más hambre, y te sacia la sed y no tienes más sed. Ajá, dice, porque así nos ha mandado, Hechos 26:16, pero levántate, ponte sobre tus pies. Esto fue después de que lo tumbó ahí camino al maestresala, camino a Damasco, el encuentro con el Espíritu de la gracia. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Mire esto, guarde esta palabra, ministro. Obviamente competente, ¿no? Porque Pablo habla de ministros competentes. Y si habla de ministros competentes, hay ministros incompetentes. Y testigo. Recuerde que hemos dicho que testigo es tener la misma vida de Jesús y Jesús resucitado y ser esa vida hoy, aquí y ahora. Dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto. La revelación que le mostró ahí, ¿sí? Y de aquellas en que me apareceré a ti. Revelación progresiva. Revelación progresiva. Por eso decimos que toda la predicación que él recibe fue directamente ¿de quién? De Jesucristo. Recuerde que él dice que directamente por revelación de Jesucristo.
directamente. Resucitado, ¿no? Porque él hablaba, dice, por eso ya les presenté a Cristo como ya crucificado, ¿sí? Obviamente crucificado, ya habiendo sido crucificado, inmediatamente se presenta resucitado, porque después de la cruz resucitó. Y esa es la palabra de verdad que predicamos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, en su carta escrita a los Gálatas, Gálatas 2:5 dice, hablando de los que venían dañando el evangelio, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese relato de Gálatas capítulo 2 del 1 al 17, en los primeros versículos, antes del versículo 5, Pablo veía que estaban circuncidando a los gentiles. ¿Por qué? Porque él dice que llegó a Tito y Tito era gentil y con todo eso no fue obligado a circuncidarse. ¿Sí? Pero estaban mostrando que estaban obligando a circuncidar a los gentiles. Entonces eso es un error. ¿Por qué? Porque eso invalida la cruz de Cristo. Sí, claro, Pablo dice, mostrar en mí el primero porque él recibe primero la revelación. Por eso él vaya a los Gálatas y ve que Pedro, Juan, Judas y Santiago andaban en el evangelio del error porque él le predica a Jesucristo una cosa y ellos estaban haciendo cosas con respecto a la ley. Y la ley fue hasta la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces ellos venían contaminando, por eso él dice, no es que hay otro evangelio, si hay unos que lo corrompen. Y esos unos que lo corrompen fue a los que vio que estaban obrando mal. ¿Sí? Y les dijo cara a cara, le dijo a Pedro, le dijo hipócrita, simulador. ¿Por qué simulador? Porque en esa simulación engaña a Bernabé. Él comenzó a hablarle como si estuviera en la gracia y conociera lo que pues Pablo ya le había explicado la gracia a él en privado. ¿Sí? Ya le había explicado la gracia a Pedro en privado y a Jacobo, que es el mismo Santiago, ya se la había explicado. Entonces él simulaba hablar como Pablo le había enseñado y arrastró a Bernabé, arrastró a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de los Efesios, a todas las iglesias de ese momento que habían sido levantadas en la verdad de Cristo por el apóstol Pablo. Así fue que la apostasía tomó. ¿Sí? Cuando yo fuese quitado, vendrán los rapaces, y los que vinieron a enseñorearse de esa iglesia fueron Pedro, Juan, Judas, Santiago. Como columnas. ¿Sí? Ellos eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén, pero no eran considerados columnas de la iglesia que levantó el apóstol Pablo en la gracia, en la verdad de Jesucristo, en lo que le predicó Jesucristo directamente. Resucitado, habiendo alcanzado toda su gloria y su plenitud, se le apareció y le dio el diseño. Por eso él dijo, yo, por la gracia que recibí, yo soy el perito y arquitecto, yo. Eso solo lo dice él. Por eso él dice, imítenme a mí. Claro, porque Jesucristo muestra toda su clemencia y él mismo es Jesucristo en el velo de carne Pablo. Imítenme a mí. ¿Sí? Ahora, primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Mire, digo verdad en Cristo, no miento. No hay duda de lo que él predicó era la verdad. No miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Sería bueno hacer una enseñanza de esto, ¿no? Sacarle que la mente de Cristo nos dé todo lo que es en fe y en verdad. Entonces, está diciendo que él es apóstol y predicador de la fe en la verdad. ¿Cuál verdad? La que recibió en el tercer cielo directamente de Jesucristo. La revelación que muestra por qué la cruz nos salvó y por qué el evangelio nos salva de sí mismo.
para que nos conozcamos como fuimos conocidos y alcancemos la estatura de madurez de varón perfecto. Dice 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su manifestación. Mire esto tan hermoso. Sabemos que la mente de Cristo ya regresó, que se ha establecido en nosotros, que nos ha dado identidad, que somos un espíritu con Él, diciéndonos que como es adentro, es afuera. Cristo en nosotros nos hace Cristo viviendo por nosotros. ¿Ok? Que cada uno de nosotros, entendiendo la verdad de la incircuncisión, recibiéndola y estableciendo el corazón en la gracia, podemos darle la corona, porque dice corona de justicia. Recuerde que la palabra que predicaba Pablo era la palabra de justicia. Por eso él habla que los que son inmaduros y que se dejan llevar por todo viento y doctrina son aquellos que son inexpertos en la palabra de justicia. Ellos no van a aceptar que en sí mismos son Jesús, resucitado y glorificado, ¿sí? Pero los que tienen madurez en la palabra de justicia, se les ha revelado su identidad, saben que son Dios manifestado en este cuerpo, ¿sí? En amor. Y la corona de justicia es reconocer que el verdadero apóstol es el apóstol Pablo, que no hubo otro. Ahí se confirma que entonces sí, él fue el primero en que se mostró la clemencia, se confirma que él fue el primero que fue salvo entre los pecadores, que fue el primero que recibió el evangelio de la gloria, la predicación directa de Jesucristo, que fue el primero que alcanzó la madurez espiritual y podía expresarla a todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es darle la corona de justicia de parte del Señor, juez justo? Porque es justo reconocerle que Él es el verdadero apóstol. No hay otro apóstol, aprobado y probado en todo y hallado fiel, el que colocó el fundamento. Dios no se equivoca al escoger, Dios no se equivoca al predestinar, ni apartarte del vientre de la madre. Así que esta es la línea de la verdad. El evangelio de la incircuncisión dado en la gracia y en el apostolado a Pablo. Reconocemos los que, dice, aquel día, ¿cuál día? El retorno de la mente de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, los que amamos ese alumbramiento de la mente de Cristo, reconocemos la corona de la palabra de justicia, de fe y de verdad sobre el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Así que, amados hermanos, espero sean edificados aún más por el Espíritu. Hasta otra oportunidad, que el Espíritu nos vuelva a reunir. Como dice Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición.